Ok, buenos días hermanos, ¿cómo están? Abramos entonces nuestras Biblias, por favor, libro de los Salmos. Quiero estas 2 semanas examinar, estudiar un poco más profundamente lo que significa vivir en integridad. ¿Qué es lo que significa tener una vida íntegra? ¿Le interesa el tema? ¿Cree que es adecuado? Salmo 15. Vamos entonces con nuestra Biblia, lo tiene ahí, Salmo 15. Salmo número 15, Salmo de David. Verso 1, son 5 versículos solamente. Salmo 15 entonces, verso 1. David dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es una pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? El mismo David responde: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Respondiendo a la pregunta, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Interesante lo que dice, ¿no? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, ¿qué dice? No resbalará jamás. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Y esta mañana, Señor, hemos abierto tu palabra. Es ella la que nos lee y no nosotros a ella. Ella lee, escudriña lo más profundo de nuestro corazón y revela, Señor, con precisión absoluta dónde está nuestro corazón, cuáles son las intenciones de nuestro corazón, hacia dónde está inclinado nuestro corazón, los errores de nuestra vida. Señor, yo oro esta mañana para que en estos minutos la luz de tu palabra ilumine nuestros corazones. Señor, necesitamos ser corregidos. Señor, necesitamos que nuestras maldades, que nuestras iniquidades, necesitamos, Señor, que nuestros desvíos sean expuestos, para que con corazón arrepentido nosotros vengamos a ti. Háblanos, Señor. No permitas, por favor, que este sea un mensaje más de los tantos que en toda nuestra vida hemos oído. Pido, Señor, que tú nos hables, que realmente estemos sentados a tus pies para oír tu palabra y ser tocados por ella. Que no seamos los mismos cuando salgamos de aquí esta mañana, que salgamos con convicción en nuestro corazón y con un anhelo por vivir una vida íntegra. Señor, nosotros necesitamos vivir en integridad. Háblanos en el nombre de tu Hijo Jesús, lo pido. Amén. Como les dije, creo que este va a ser 1 o 2 o 3 mensajes, no más que eso, lo prometo. No siempre cumplo mis promesas. Pero quiero que estudiemos este salmo y que podamos extraer de él esta verdad
de la necesidad que tenemos de vivir una vida íntegra. En el tiempo en que vivimos, hermanos, vemos cómo las instituciones, las personas en las que por mucho tiempo tuvimos nuestra confianza han caído. Y lo que oímos frecuentemente es la palabra corrupción. Esto está corrupto. Precisamente en medio de el momento en que vivimos y la situación que vivimos es cuando más necesitamos entender lo que significa vivir en integridad. Y quiero decirles, hermanos, que cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir una vida íntegra. ¿Qué significa eso? Cuando David escribe este salmo y hace la pregunta y responde, el que vive o el que anda en integridad. Escuché tiempo atrás la historia de un hombre que dijo lo siguiente y que llamó mucho la atención. Él dijo, desde que comencé a leer la Biblia, desde que comencé a leer las páginas, me encontré con una gran cantidad de errores. Todos en mí. Hermanos, la palabra de Dios cuando es leída, cuando es estudiada, cuando vamos a la luz, cuando entramos en la luz, es cuando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, comienza a revelar lo que hay en nosotros. No con la intención de condenarnos, no con la intención de provocarnos culpa y vivir en condenación, sino más bien el Espíritu Santo viene a nosotros para darnos convicción, que es completamente diferente. Así que hoy vamos a comenzar a estudiar este salmo y vamos a estudiar la pregunta que hace David y la manera en que él responde. Podemos dividir este salmo en este pequeño bosquejo y hoy solamente vamos a ver versículo 1 y versículo 2. ¿Lo anotaron? Gracias. Después yo puedo mandar ¿o quieren que lo devuelva? ¿Sí? ¿Está bien, Rosita? ¿Lo anotaste? Muy bien. Este salmo, hermanos, es uno de los salmos de David. Algunos dicen que David prácticamente escribió la mitad de los salmos. De los 150 salmos, él escribió por lo menos, sabemos, 73 salmos. Hay algunos que están en discusión, pudiendo llegar un poco más allá de los 75, que es el 50% de los salmos. Así que tenemos al gran cantor de Israel, al gran poeta, al gran cantor, al gran compositor David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que tenía el corazón de Dios y cuando él hablaba, era el corazón de Dios que hablaba. Así que este es uno de los salmos de David del que no sabemos nada. Solamente sabemos con certeza absoluta que es un salmo de David. No sabemos cuándo lo escribió, no sabemos en qué momento de su vida lo escribió, no hay referencia al momento histórico, por qué lo escribió. Hay algunas especulaciones que dicen que tal vez lo escribió en el momento cuando él vio que el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, estaba en tiendas. Y él tuvo en su corazón la carga de construir un templo para el Señor. Es probable, pero no lo sabemos con certeza absoluta. Algunos comentaristas dicen, ¿no?, que el Salmo 14 y el Salmo 15 son dos salmos que siempre estuvieron juntos y se contraponen. Si estudiamos el Salmo 14, nos daremos cuenta que David está hablando del incrédulo, del impío, está manifestando la depravación humana. En cambio, en el capítulo 15 está hablando del hombre que quiere tener y que busca la comunión con Dios. En el Salmo 14, David habla del hombre depravado y en el Salmo 15, David habla del hombre piadoso.
El Salmo entonces se va a referir a eso, al hombre piadoso. El Salmo va a hablar de aquel hombre que quiere, que anhela, que está buscando la comunión con Dios. Y él va a hacer una pregunta y va a contestar con 11 cosas tanto positivas como negativas. David pregunta, él hace una pregunta y él la contesta. La pregunta es: Dios, apunta a Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué debo cumplir para habitar en tu tabernáculo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué requisitos debo cumplir para que yo pueda habitar, para morar en el monte santo? Obviamente, la pregunta que está haciendo David apunta a los requisitos que deben cumplir aquellos que quieren acercarse a Dios. Bueno, David lo sabía, ¿no? Y él está usando una metáfora. David sabía que él no podía entrar al tabernáculo. Él podía estar alrededor del tabernáculo y después en el templo, porque él no pertenecía a la familia sacerdotal. Él era rey, pero no era sacerdote. Pero él estaba usando una metáfora para decir, ¿quiénes son aquellos? Y no está hablando específicamente, sino metafóricamente, de aquellos que pueden entrar en el tabernáculo y luego en el templo. Lo que él está manifestando, que él y otros tienen el deseo de estar permanentemente en la presencia de Dios. ¿Hay alguien aquí que quiere estar en la presencia de Dios? Y él pregunta, hace dos preguntas que son propias de la poesía hebrea. La poesía hebrea usa repeticiones. Si ustedes se dan cuenta, la pregunta es la misma, formulada de manera diferente. Esto es parte de la literatura hebrea, específicamente de la poesía hebrea. Versículo 1, lo vamos a leer de nuevo. David dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es la misma pregunta hecha dos veces de manera diferente. Pero lo interesante acá es que David usa dos verbos diferentes. El primer verbo es el verbo ¿quién habitará? Y el segundo verbo es ¿quién morará? Y uno podría decir son sinónimos, claro que sí. Pero cada uno tiene un significado diferente. El verbo habitar es el verbo que quiere decir residir como invitado. Habitar, morar como un extranjero. La idea es la de un peregrino que busca hospitalidad. Está hablando de alguien que viene a golpear la puerta de tu casa en la noche y te pide un lugar donde dormir. Casualmente, eventualmente. Pero luego el segundo verbo usa el verbo morará. Y este verbo es el verbo que se usa para explicar a aquellas personas que son recibidos en casa, no pertenecen a la familia, pero los tratamos como si fueran de la familia. Y todos tenemos gente así, ¿no? ¿Tú tienes gente de confianza que llega a tu casa? ¿Sí o no? Sí. Y que son de tanta confianza que van derecho a la cocina, ni siquiera ya saludan. Pasan derecho a la cocina y abren la olla. ¿Qué tenemos para almorzar? Patuito. Pero no dicen, no, si es de la casa. Se pegan al refrigerador. Llegan a la casa y tú estás viendo algo, estás viendo el partido, el Chano está viendo el partido y se la cambia la tele. Es de la casa. Esa es la idea. David está preguntando, ¿quién morará? Y la idea con estos dos verbos
es la de una progresión. Porque todos hemos venido conociendo al Señor paulatinamente y al principio es solamente una visita. Alguien que entra tímidamente, ni siquiera se quiere sentar, siéntese. Y se sienta en el living. ¿Quiere algo? No, no quiero nada. Pero sírvase algo, tan tímido. Pero luego, cuando ya comienza a ser habitual y la visita comienza a ser habitual, ya llega a ser parte de la casa, está en el inventario de la casa, es una progresión. ¿Quién habitará para llegar finalmente a ser una morada? Hermanos, si todos nosotros hemos conocido al Señor, y hemos conocido al Señor, hemos ido conociendo al Señor, hemos entrado en su presencia con mucho temor, con mucha reverencia, pero luego ya eso es habitual, es permanente, ya somos parte de la familia, somos hijos, Dios es nuestro Padre. David está preguntando, ¿quién? ¿Cuáles son las características? El verbo habitará es una comunión menor. El verbo morará es una comunión mayor. Hermanos, todos estamos en ese proceso de crecer en nuestra relación personal con Dios. Todos estamos creciendo en nuestro tiempo devocional. Todos estamos creciendo en nuestra relación personal con Dios. Al principio está allá y no lo conozco mucho, no sé cómo es Él, pero me acerco y me estoy acercando. Y en eso acercando paulatinamente, constantemente, ya comienza a haber una relación más profunda, una relación más intensa, una relación más íntima, porque lo conozco más, lo estoy conociendo más personalmente. Ya no es un Dios lejano, ya no es el Dios de mi padre, ya no es el Dios de mi mamá o de mi abuelita, es mi Dios. Y tengo comunión con Él. En el tiempo que David escribe este salmo, la hospitalidad era un tema importante en Medio Oriente. Las personas que eran recibidas en los hogares, si alguien recibía a alguien en su casa, la hospitalidad era una regla que se debía cumplir. Si alguien llegaba a tu casa y tú lo recibías, esa persona quedaba inmediatamente a tu cargo. Esa persona que llegaba a tu casa pertenecía y estaba bajo tu cuidado. Mientras la persona morara en tu casa, mientras esta persona viviera o estuviera en tu casa, esa persona era intocable, era inviolable. ¿Se acuerdan lo que pasó en Sodoma? Génesis 19, cuando los habitantes de Sodoma querían sodomizar a los ángeles, ¿se acuerdan? Sí. Golpearon la puerta y dijeron, sácanos, queremos conocerlos. Un poco repasando el mensaje de la semana pasada, estuvimos hablando de este tema en el grupo casero el día miércoles. Y estuvimos tocando Génesis 19 sobre Sodoma y Gomorra. Estos hombres, con una mente depravada, buscaban a estos ángeles que llegaron a la casa de Lot y buscaban para tomarlos y violarlos. Era una violación masiva. ¿Y se acuerdan lo que hizo Lot? Él salió a la puerta y los defendió, le dijo, yo tengo unas hijas, si quiere les puedo entregar mis hijas. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser que él quiera entregar a sus hijas para que un grupo, una jauría humana quiera tomar a sus hijas? ¿Sabe por qué hizo eso? Porque la ley de la hospitalidad era importante. Y Lot estaba dispuesto a proteger a sus visitas por sobre todas las cosas. Así que las personas que llegaban a la casa de alguien eran objeto de protección.
eran inviolables en el sentido de que nadie los podía tocar. Y no solamente eso, sino que las visitas que estaban en mi casa, si alguien visitaba mi casa y tenía algún deseo, a la hora que fuera, se levantó a las 3 de la mañana y me dan ganas de una pizzita. ¿Una pizza? El dueño de casa estaba en la obligación de salir a buscar la pizza. No, cambié de opinión. Quiero un churrasco para el tamaño. Si alguien recibía a alguien en su casa, estaba obligado a cumplir todos sus deseos. De modo, hermanos, que todos los que entramos en la comunión, todos los que entramos en la comunión con Dios, estamos a salvo, seguros y recibimos la protección de nuestro Dios Todopoderoso. En el verso 2, David entonces va a contestar la pregunta. ¿Quién? ¿Qué características debe cumplir? ¿Cuáles son los requisitos? Y David va a comenzar con 3, que son 3 verbos. El verbo andar, o el que anda, el que hace y el que habla. 3 verbos. El primer requisito, David dice, ¿quiénes son? No una visita superficial, sino alguien que es de la casa. ¿Cuál es el requisito? David dice 3 positivos y luego 8 negativos que vamos a ver la próxima semana. El primero es andar. El estilo de vida del que habita, del que mora en el lugar santo, el estilo de vida debe ser marcado por la integridad. El verbo andar. El verbo andar, hermanos, el verbo andar es el verbo que quiere decir caminar, moverse, dirigirse a algún lugar. Y la idea de la palabra habla en el sentido metafórico. Habla en el sentido de alguien que se está moviendo. Y el sentido es alguien que tiene un estilo de vida, es su hábito. Camina todos los días, se mueve en esa dirección. Alguien que camina, que anda. David usa la metáfora de andar para hablar de un patrón de vida, de una conducta, de un estilo de vida. No es lo que una persona hace esporádicamente, no es lo que una persona hace puntualmente. Y aquí está el participio que indica que es una acción constante, algo que él está haciendo. Por supuesto, David está hablando de una metáfora. Vivir, en otras palabras, que aquellos que moran en la presencia de Dios son aquellos que permanentemente, constantemente viven en integridad. ¿Quién son aquellos entonces que habitan en la presencia de Dios? Los que constantemente viven en integridad. Y la palabra integridad describe algo completo en el sentido de algo que no es partido, que es algo completo. La palabra también quiere decir sin mancha, sin defecto, algo que es perfecto y sincero, sin doblez. La idea es la de hacer a una cosa como uno, unificar, integrar dos cosas. David entonces nos dice, como primer requisito, para aquellos que permanecen en la presencia de Dios es integridad. Es la primera característica, integridad. Ahora, necesitamos explicar esta palabra. Porque de repente esta palabra
es grande, es fuerte y de repente nos asusta. Porque podemos decir, yo no soy íntegro. Pero la palabra integridad en su significado no quiere decir y no significa impecabilidad. ¿Me siguen? Integridad no es impecabilidad. En otras palabras, lo que está diciendo acá David es integridad no es perfección. La palabra integridad no está haciendo referencia a alguien que nunca peca, o alguien que nunca falla, o alguien que no se equivoca. La palabra integridad no está hablando de una persona perfecta, intachable, irreprochable, sino que la palabra integridad más bien se puede traducir como sinceridad, honestidad. La palabra es no tener un doblez, como yo tengo una cara y luego tengo otra cara, que tengo una lengua para acá y tengo una lengua para allá. Eso es un doblez, eso no es integridad. Entonces la palabra integridad no quiere decir impecabilidad, alguien que no peque. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos en la Biblia. Les voy a dar los versículos, yo los voy a leer. Génesis 6, 9. La palabra integridad es la palabra tamín. ¿Ok? Es la palabra que es un adjetivo que se traduce como íntegro, completo, sincero, sin doblez. Génesis 6, 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. Ahí está la palabra tamín. Noé era perfecto. Otra traducción es, Noé era íntegro. Era íntegro en sus generaciones y dice, con Dios caminó Noé. ¿Cuál es el requisito para los que habitan en la presencia de Dios? Andar en integridad. Y Génesis 6, 9 nos dice que Noé, un hombre íntegro, anduvo con Dios. Otro ejemplo. Génesis 17, 1. ¿Quién es el ejemplo acá? Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, camina delante de mí y sé perfecto, sé íntegro. No le está diciendo de aquí en adelante nunca más falles, nunca más peques, sino que lo que le está pidiendo, sé íntegro. Otro ejemplo. Job, capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto. De nuevo la palabra tamín, como un adjetivo, tamín. Job era íntegro, tamín, o perfecto, dice la Reina Valera, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se apartaba del mal, ¿por qué? Porque era íntegro. Se apartaba del mal porque caminaba con Dios. Otro ejemplo, David, Primera Reyes, capítulo 9, verso 4. Dios está hablando con Salomón y hace referencia a David y le dice, Dios a Salomón, y si tú anduvieres, andar, caminar, habitualmente, si tú anduvieres delante de mí, si tú caminas delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad, también, de corazón, y etcétera, etcétera. Tenemos estos pequeños ejemplos, Noé, tenemos a Abraham, tenemos a Job, tenemos a David.
mencionados como hombres perfectos, o en la mejor traducción, hombres íntegros. Y sabemos que ninguno de ellos fue un hombre impecable, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Imagínate que la Biblia no tiene ningún empacho, ¿no?, en reconocer los fallos, los errores y los pecados de sus héroes. Los muestra tal cual son. Habla sin ningún problema de lo mentiroso que era Abraham. ¿Quién es ella? Es mi hermana. Es bonita, sí, es bonita. Pero es mi hermana. Mentiroso. David. ¿Quién es ella? Es Betsabé. Tenía un harén de mujeres, pero deseó la mujer que no era su mujer. La palabra tamil, la palabra integridad no quiere hablar, no dice impecabilidad. La palabra tamil habla de integridad, y la Biblia nos dice que ninguno de estos hombres y otros más, ninguno de ellos vivió libre del pecado. Ninguno de ellos fue alguien sin maldad o iniquidad. Cada uno de ellos, los héroes de la Biblia, fue marcado por la mancha del pecado en su vida. Todos son fieles representantes de esta naturaleza caída a la cual pertenecemos todos. Todos registraron en algún momento pecado, rebelión, incredulidad, sea como lo llamemos. Fueron cualquier cosa menos impecable, pero la Biblia los llama íntegros. ¿Cómo es eso? El Señor quiere que nosotros vivamos vidas íntegras. Y como dije, la palabra quiere decir sincero, sin doblez. La palabra integridad quiere decir que yo vivo delante de Dios cada día de mi vida. Yo vivo delante de Dios minuto a minuto. No solamente soy creyente cuando estoy acá en la iglesia. Permiso. No solamente soy creyente cuando estoy aquí sentado, no solamente soy creyente cuando abro la Biblia aquí en la iglesia y tengo esa cara de piedad y de santo que... ¡Wow! Estuvo con el ángel Gabriel anoche, el hermano. Si es cosa de mirarle y que empiezan a caer las revelaciones y las iluminaciones. Hermano, integridad quiere decir que yo vivo delante de Dios minuto a minuto. No solamente aquí en la iglesia, aquí es fácil, son 2 horas. Es fácil ser hipócrita acá. Es fácil tener un doblez, exactamente lo que dice que integridad no es, sin doblez. No es que yo tengo una cara domingo en la mañana y tengo otra el lunes en mi trabajo. ¿Alguien dice amén? No hay mucha convicción en ese amén. Me tengo que portar bien porque el pastor anda por acá. No está acá, no lo veo. Voy a jugar un loto. No me vio. Para la gente parece que es más importante que el pastor no lo vea. Pero Dios te vio. Le tememos más al hermano, le tememos más a la gente, le tememos más al pastor que a Dios. Integridad es que yo vivo delante de Dios. ¿Tú vives delante de Dios?
Vivimos delante de Dios para que lo sepas. Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde? ¿A dónde? Dios es omnipresente. Dios te vio marcando el número 17, el 24, el 31, el 36 en el loto. Integridad es que yo vivo delante de Dios cada momento de mi vida. Estoy delante de Dios cuando estoy en mi casa. Estoy delante de Dios cuando estoy en el trabajo. Estoy delante de Dios cuando saco la vuelta. ¿Aló? Que nadie saca la vuelta, por eso lo digo. Cuando saco la vuelta no está mi jefe, el cafecito, me meto a mi Facebook y estoy ahí. Llega el jefe y soy el mejor de todos. Integridad es que yo vivo delante de Dios, yo vivo para Dios. Integridad es hacer lo que corresponde. Integridad es hacer lo que Dios me dice que yo haga, aunque nadie me vea. Eso es integridad. Ellos no fueron perfectos. Noé, Abraham, David, Job, no fueron perfectos, no fueron impecables, pero fueron íntegros. Entonces, como yo vivo delante de Dios, mi confesión debe ser, y voy a usar este adjetivo, brutalmente honesta. Brutalmente honesta. Sí, Señor, sí, sí. Miré a esa mujer porque la deseé más en mi corazón que hacer tu voluntad. Sí lo hice. Sí lo hice. Y tú sabes lo que había en mi corazón cuando yo miré. Tú sabes lo que había en mi corazón cuando yo apreté ese botón y busqué una página en internet que no correspondía. Tú estabas ahí y yo lo hice delante de ti. Y tú sabes lo que había en mi corazón. Integridad. Tú sabes que yo fui hipócrita esta mañana, fui hipócrita con esta persona, fui hipócrita con mi hermano. ¿Cómo está, hermano? Tanto tiempo que no lo vea. Integridad. ¿Quiénes son los que moran? ¿Quiénes son los que habitan? Los que andan en integridad. No soy perfecto. No soy perfecto. Pero quiero ser honesto completamente, brutalmente honesto. David dice, ellos son los que moran. Ellos son los que habitan. No los perfectos, porque en nuestra raza humana no hay perfectos, sino los íntegros. Número 2, los que hacen. Si yo vivo delante de Dios, y piensa en esto, tú vives delante de Dios. Es como una cámara que te está vigilando, es como un dron que te sigue. No hay cómo esconderte. Donde tú te metas, donde tú vayas, cuando estás solo, hay un dron que te está vigilando. Se llama Espíritu Santo. Se llama la presencia santa de Dios. Si yo vivo entonces delante de Dios, ese vivir vertical, vivo en la presencia de Dios, vivo en honestidad, vivo incluso confesando esos pecados recurrentes, esas adicciones recurrentes con las cuales yo estoy luchando, y sigo confesando, y sigo confesando, y sigo confesando. Porque vivo delante de Dios, y como vivo delante de Dios, eso se traduce ahora al plano horizontal, y se traduce en lo que yo hago, sus acciones. Hermanos, si yo vivo en comunión con Dios,
en su presencia. Yo sé que estoy en su presencia. Yo sé que no puedo salir de su presencia. Y eso me hace vivir en integridad. Eso se traduce en hacer acciones. Si yo vivo delante de Dios, entonces eso se traduce en lo que hago. Lo que hacemos, lo que tú haces, es el resultado de lo que piensa tu corazón. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien está acá? David usa el verbo hace, que también es un cal participio, es una acción constante. Está haciendo. El verbo se usa para hablar de construir, fabricar, hacer algo, manufacturar, practicar. Si yo vivo en la presencia de Dios, no es para mí mismo, tengo que vivir a Cristo. Como decía Luciano la otra vez, que a él le encantaría vivir en un monasterio. Eso fue lo que dijiste, Luciano, ¿no? Vivir ahí en un monasterio dedicado todo el día a orar, leer, orar y leer, orar y leer, orar y leer, todo el día. Ese fue el problema, ¿no? Con el monasticismo. Se aislaron. Esa luz se escondió. Esa sal se descompuso. Esa sal que fue dada para salar a este mundo se escondió. El monasticismo falló, pues se escondieron. Devoción, integridad, comunión con Dios, de nada sirve si no hago algo. Si no me muevo hacia algo, es un verbo. David dice, hace justicia. La palabra justicia es un sustantivo que quiere decir vivir como norma, hacer lo justo, lo recto. Es decir, puesto que yo vivo delante de Dios, estoy caminando en integridad con Dios, eso se traduce en actos de justicia. Todo lo que yo hago en respuesta a mi comunión con Dios son actos de justicia. ¿Cuántos me siguen? Si en comunión con Dios en algún momento Él pone una carga en mi corazón, anda y habla con este hermano, si yo obedezco, ese es un acto de justicia. Si estando en comunión con Dios, Dios me dice, pone en la ofrenda 20,000 pesos más. Oro por eso, Señor. Son actos de justicia. Porque obedezco. Estoy en integridad con Dios. Integridad. Ando en integridad. No perfección, no impecabilidad, recuerde. Integridad. Eso necesariamente se traduce en actos de justicia. El hombre que quiere ser un huésped en la casa del Señor debe tener primero una vida íntegra, sin doblez, sin mentira, sin hipocresía. Su corazón debe ser íntegro, verdadero, honesto, y en segundo lugar, como consecuencia de eso, sus actos estarán llenos de justicia. Y esto ocurría en los tiempos de David, cuando la gente traía animales para el sacrificio. Alguien traía algo así. Esto es un amorfo, puede ser cualquier cosa. Alguien traía un animal y el sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Lo examinaba. Hacía un examen exterior. Veía sus patas, veía su cuerpo, veía sus orejas, veía su nariz. Lo examinaba y decía externamente perfecto. Pero luego, ¿qué hacía? Lo degollaba
lo partía y comenzaba a ver sus intestinos, sus partes internas, y hacía un segundo examen, un examen interno. Cuando nos presentamos delante de Dios, no sirve la hipocresía, no sirve el doblez, sirve la integridad, porque nunca engañaré a Dios. Todo eso que yo demuestro como piedad debe ser el resultado de algo dentro que está bien. Y cuando yo estoy bien con Dios, eso sale solo. Actos de justicia, como decía Jessica. Si mi corazón, dentro de mí, en mi interior, yo estoy bien con Dios, eso se manifestará afuera. Se manifestará honrando a tu esposo, porque tu corazón está correcto. Se manifestará amando a tu esposa. Se manifestará amando a tus hijos. Se manifestará yendo a la iglesia con gozo, porque dentro tengo una vida. Entonces, hermanos, esta comunión con Dios se manifiesta en actos de justicia. ¿Cuántos me entienden lo que digo? Número 3. No solamente es andar, tener un estilo de vida íntegro, y no solamente es hacer actos de justicia, sino que número 3, ¿qué? Hablar. Hablar. ¿Cuántos hablan acá? ¿Por qué el Señor va a hablarnos de la boca? ¿Por qué cuando Isaías entró en la presencia de Dios y dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo, teniendo ¿qué? Labios inmundos. Vivo en un pueblo de labios inmundos. ¿Por qué él habló de la boca? ¿Por qué no habló de inmoralidad? ¿Por qué no habló de pecado? ¿Por qué habló de la boca? Porque de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón, entonces tenemos que hay una conexión directa entre el corazón Fue exagerado, ¿cierto? Bueno, se me pasó la mano. La boca, como dijo el filósofo, habla para que te conozca. Habla para que te vea. Quiero oírte. ¿Qué es lo que tú eres? Es lo que tú hablas. Hay una relación directa entre lo que tú hablas y tu corazón y tu vida. ¿Quién morará en la presencia de Dios? El que camina en integridad, el que hace justicia y el que habla verdad en su corazón. Hermanos, tú te vas a dar cuenta cuando alguien no está bien con Dios, cuando su lenguaje, cuando su habla no es del cielo. Quejas, murmuraciones, detracciones, chismes, pelambres, cagüines. ¿Qué más? Todos sabemos lo que pasa con el habla. Todos sabemos cuando le damos rienda suelta a nuestro habla. Es una forma muy práctica de saber. No mi esposa, no mi esposo, no los hijos, no mi jefe. El país. Todos son culpables. Todo es queja. Habla para que te conozca. David entonces usa habla
que también es imperfecto, que quiere decir está hablando. Y la palabra se puede usar tanto para hablar, decir, proclamar, declarar, pero la idea del verbo es también hablar a sí mismo en el corazón. No solamente lo que tú hablas verbalmente y lo que los demás pueden oírte, sino lo que tú te dices a ti mismo en el secreto de tu corazón. No es solamente algo que yo verbalizo, no solamente algo que alguien me puede oír, sino algo en mi corazón. Pero de nuevo vuelvo al punto. Dios escuchó lo que tú dijiste. Abraham, Sara tendrá un hijo. ¿Y qué estaba haciendo Sara? ¿Qué hizo Sara? Sara se rió. No me reí. ¿Qué le dijo Dios? Sí te reíste. Dios escucha las reflexiones de tu corazón. Por eso dice, el que habla verdad en su corazón. Tal vez hay tantas cosas que no decimos, tantas cosas que guardamos, tantos juicios que hacemos, tantas críticas que hacemos. Dios las oye. Termino con esto. El hombre que se acerca a Dios, primero, debe andar en integridad. Segundo, debe hacer justicia. Y tercero, hablar verdad. Verdad. La palabra verdad es firmeza, lo que es cierto, absolutamente cierto. En el corazón. ¿Se fija que todo esto tiene que ver acá adentro? Por lo tanto, si quiero buscar a Dios, quiero estar en su presencia verdaderamente, estos son los primeros pasos. Andar en integridad, hacer justicia y hablar verdad en el corazón. La próxima semana vamos a ver 8 cosas que no debemos hacer. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por enseñarnos. Señor, venimos a ti y queremos tener un corazón íntegro. Espíritu Santo, con todos los ojos cerrados, cabezas inclinadas, Espíritu Santo, tú que conoces todos los corazones aquí, tú que conoces toda intención del corazón, aún la más profunda, ilumina nuestro ser. Muéstranos, Señor, si nosotros hemos sido superficiales con tu presencia, si hemos vivido un doblez, si no hemos vivido vidas íntegras, llámanos al arrepentimiento. Queremos, Señor, andar en integridad y que ese andar en integridad se transforme, se convierta en actos de justicia y que esos actos de justicia se manifiesten en hablar verdad hasta en lo más profundo en nuestro corazón. Por favor, Señor, te pido, te ruego, danos hambre por tu presencia. Ayúdanos a entender que vivimos en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia de tu presencia. No hay un lugar donde yo me pueda esconder de ti. A donde yo fuere, ahí estás tú. Y cuando yo peco, peco delante de ti. Cuando yo hablo maldad, hablo delante de ti. Por favor, Señor, lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús.